Miguel era el menor de 9 hermanos, nació en Bellavista, es un pueblito de 24 kilómetros de la capital de Tucumán, nació un 6 de noviembre de 1952. Era estudioso, pero no tenía problemas de aprendizaje, lo que era muy vago para realizar las tareas, no lo terminó al secundario, entonces se vino acá a Buenos Aires. Ya estábamos nosotros, había 3 hermanos, vivíamos en Villa Elisa, mis hermanos casados estaban en Villa Elisa y con mi hermana alquilábamos una casa en la 39 acá en Berazategui y de pronto una tarde se paró un camión y Miguel bajaba de ese camión con una valijita de cartón. Había decidido venirse a Buenos Aires para progresar y seguir estudiando. Era un humilde, digamos, muchacho de Tucumán que llegó acá y que se abrió camino en esto. Creo que hizo unas cosas que nos caracterizó a muchos de los de esa época. A Miguel lo conocí en Parque Chacabuco. Me lo presentó un santiagueño que era muy amigo de él. En la pista, me recuerdo, tengo un negro morocho, un morocho tucumano que lo querés conocer y meta. Y nos conocimos de esa manera. Con lo cual después, con el tiempo, nos hicimos amigos. Todos le decíamos Tucu, todos los compañeros de él y yo que lo entrenaba también. Ah, Tucu, ¿qué tal? Ah, mire, maestro, le quiero mostrar, dice, estoy escribiendo. ¿Qué? ¿Vos sos poeta, che? Sí, no, me gusta escribir, yo me saco una libreta y me lee, para vos, atleta. Cuando comenzó a hacer fútbol con los chicos del barrio de la calle 39, se fue a La Plata, a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Llegó a la 4ª división y él cuenta en sus agendas, en sus escritos, que vio la velocidad de sus piernas. Entonces dijo, no, esto me sirve para correr. No, yo siempre abierto a todo el que quiera venir, mejor, bienvenido, ¿no? Porque si hace deporte, lleva una vida sana y es el día a día que piensa lo mismo, ¿no? Un tipo que tenía hambre de gloria. Él era un obsesivo tratando de mejorar cada día lo que le decían que hiciera. Trataba de hacerlo mejor que lo que le decía Osvaldo, que era el entrenador de él. Como atleta tenía ese empecinamiento de los atletas, sobre todo de los atletas de fondo, de ir por más y volver a ir por más. A progresar. No llegó a ser todavía primera figura, pero estaba ahí peleándola. Venía subiendo y sé que como era él iba a llegar a ser primero. Pero desgraciadamente nos mataron. Carta a un amigo. Te cuento que estoy pensando en Chascomús, donde tendrá lugar una de las carreras con más trascendencia o quizás la más esperada. La carrera tendrá lugar el domingo a las 18 horas. El atletismo es un deporte solo, porque no es lo mismo de un grupo de chicos que hacen de un equipo de fútbol como de rugby, como que es un grupo, pero cuando corren van solos. Cuando uno ve el esfuerzo de Miguel, ¿no? y dice, se fue a correr la San Silvestre y volví en micro, se iba a correr, decís, mierda, esos son deportistas. Lo que uno pudo reconstruir es que fue un excelente atleta. Y para llegar a ser un excelente atleta hay un compromiso muy grande en esa decisión. Y ese compromiso también lo llevó al resto de su vida. Y era humilde porque él decía, el que me pasa se preparó mejor que yo. Si ganaba una medalla y no ganaba un trofeo, él venía contento y decía, si ganaba una medalla, bueno, mami, esto es lo que merecía porque no debo haber preparado bien. El primer circuito fue bárbaro. Tuve la sensación de no poder seguir más, de que en esos momentos se cumplía mi meta. ¿Te imaginas qué momentos esos? Nunca sentí tan de cerca esos aplausos, esos gritos que por momentos me hicieron sentir débil, de querer llorar, de gritar, gracias por todo, ya que mencionaban mi nombre. En cada grito, en cada aplauso, en cada momento, en cada segundo, hasta me parecía no poder completar el circuito. En esa búsqueda de llegar a la meta, también, a mi entender, buscó una meta que nunca se llega, porque en todo momento se está corriendo tras ella, que es
tratar de lograr que este mundo sea un poco más justo. Y él estaba siempre con que quería ir a la San Silvestre, porque sabía que yo había ganado la San Silvestre. Maestro, ¿qué es la San Silvestre? ¿Qué carrera? ¿No? ¿Qué viene usted? Le digo, mira, la verdad es la máxima, en el mundo es la máxima carrera, le digo, no hay otra como la San Silvestre. Y en ese tiempo más, porque tenía otra vistosidad la carrera. Primero, porque se corría de noche, se largaba a 12 menos 10 y se llegaba a 12 y cuarto, por ejemplo, porque eran 8.400 metros más o menos. Recibías el año nuevo corriendo. Que si hubiera sido acá en la Argentina, no iba nadie, porque acá a las 12 de la noche están todos en su casa brindando. Allá no, allá la gente, había 1 millón de personas en la calle viendo la San Silvestre. O sea, recibían el año viendo la carrera esa. 31 de diciembre de 1976, Sao Paulo, Brasil. Aún no lo puedo creer. Voy a participar en una de las pruebas más famosas del mundo, la San Silvestre. Oh, hace 4 días que estoy viviendo un clima donde reina la paz, el amor, la amistad, donde cada uno de nosotros dejaremos lo mejor de nuestro esfuerzo, donde la esperanza, la conquista y a la meta definitiva nos aguarda así. Ya nos acaban de informar que nos pasarán a buscar a las 21:30. Allí nos llevarán al lugar de la largada. Y entonces él se entusiasmó tanto y bueno, y yo le di una notita y todo para que llevara allá. Y fue a la San Silvestre, después fue a Uruguay a correr, que yo también iba después de la San Silvestre, hacían una prueba en Uruguay, la travesía de las playas se llamaba. Y bueno, cuando regresa a la casa, sé que lo levantaron. De pronto en el micro recorrimos la ciudad. ¡Wow! Toda despierta. Allí, Gaceta Sporting. Un mundo de gente en los palcos de las anchas avenidas del edificio de Gaceta Sporting. De allí vendían luces de todos colores formando un árbol de Navidad. Desfile de carrozas, samba. Verdaderamente no lo puedo creer. Por un momento, ocupé mis pensamientos en mi familia y mis amigos y le pedí verdaderamente a Dios por la paz en mi país. Tenía pasión por la vida, por escribir, siempre escribía poesía. Los atletas son raros en estas historias de escribir. Miguel evidenciaba con sus textos esta cuestión humanística. ¿Te imaginas? 2 cuadras de gente de todas las edades compartiendo lo nuestro. Estábamos en la primera vuelta. Tanta emoción de parte de mis amigos. Una porque el primero me llevaba apenas 50 metros. Yo estaba cuarto cómodo, pero al llegar ahí, donde serían las llegadas, se me aflojaron las piernas. Para mí tanta emoción junta me hizo decaer un poco. No le encontraba un justificativo para que a él, digamos, con el razonamiento que tenía, lo que hacía, lo que pensaba, no era un tipo que haya estado en la lucha armada, nada de eso, para nada. Era un tipo, creo que la única arma, lo más peligroso que tenía era la lapicera y la solidaridad. Y él dejó un pensamiento de que los errores de ortografía no hacen a los sentimientos, que pobre aquel que escribe sin sentir, carece de espíritu. En el diario, no sé si ustedes lo conocen, en el 76, que salió también, se fue que le hicieran un reportaje en la Gaceta de Brasil. Y después también en el 77, él solo fue y llevó la poesía para Voz Atleta, que realmente por suerte, desgraciadamente lo llevaron a él, por suerte la dejó en el bolso. Yo descubrí que había escrito esta poesía porque estaba en el bolso los recuerdos de llaveros que traía para sus amigos, pero estaban los diarios de la Gaceta de Brasil y del 31 de diciembre del 77, y él había sacado la poesía para Voz Atleta. Para Voz Atleta, para vos que sabes del frío, de calor, de triunfos y derrotas. Que no lo son, no. Para vos que tenés el cuerpo sano, El alma ancha y el corazón grande. Para vos que tenés muchos amigos, muchos anhelos. La alegría adulta y la sonrisa de los niños. Para vos que no sabés de hielos ni de soles, de lluvia ni rencores. Para vos, atleta, que recorriste pueblos y ciudades, uniendo estados en tu andar. Para vos, atleta, que despreciás la guerra y ansías la paz. Es cierto que el deporte siempre
vivió en lo que diríamos, yo no sé si un submarino, en el subterráneo, un micromundo, como cada uno lo quiera llamar, pero el tipo que era deportista federado y que competía en un nivel de mediana importancia en su deporte, parecía que vivía en ese submarino, que no le importaba más que eso. Esto es histórico en el deporte. Vamos a ver cómo al deporte se lo pretendió siempre sacarle todo contexto político o social. Como que el deporte es el deporte y no tiene, al deportista no se le puede... Es más, se le prohíbe al deportista que tenga una posición política. La militancia de Miguel, más que nada, fue en la época de las grandes movilizaciones del 73, digamos, que fue, digamos, con el advenimiento del gobierno popular, digamos, de Cámpora, de Perón después, digamos, pero sobre todo, digamos, hay un gran proceso de movilización en el periodo del año 73 con Cámpora presidente, ¿no? Y él tenía, bueno, una militancia, una conexidad, una simpatía de distintas maneras, por lo que se ha podido averiguar y lo que se puede conocer hasta ahora de él, en los grupos de la JP vinculados a Montonera. Él militaba en la Juventud Peronista de acá de Villa España. Los sábados era la tarde que se reunía con sus amigos, que lo conozco a Nora Pereira y a Beto Díaz y los demás. Después otra señora Miriam, que la conocí después que lo llevaron a Miguel. O sea que yo no conocía ese grupo con el que se reunía. Pero yo sé que ellos trataban de reunir mercadería o ir a arreglar una vereda o estaban preocupados que no había una escuela acá en el barrio, por la escuela 37, que se preocupaban por eso. Después me enteré esos detalles por los amigos que quedaron después, pero... como no conversábamos de eso, de política acá, como yo no me gustaba, no sé mucho de política tampoco, pero todos de mi familia, de mis hermanos, mis tíos y mi padre eran peronistas. Aparte él había conocido a Eva Perón cuando fue mi papá conoció a Eva Perón cuando fue allá a Tucumán, a Bellavista, con el tren sanitario. Entonces eso le contaba a mi padre, nos contaba todo y él se le debe haber grabado. Por eso después renegaba por la justicia social. Él estaba preocupado en eso, a pesar de ser joven, porque tenía 22 años, 23, cuando estuvo con la Juventud Peronista. Pero acá no. Después me enteré de todo los proyectos, lo que ellos hacían y cuando se reunían con Miguel. Pero él militaba en la Juventud Peronista. Y ahí es donde yo veo que, bueno, Miguel se aleja un poco, digamos, de esta participación y sí se vuelca con más entusiasmo, o por lo menos le dedica más tiempo a su trabajo, digamos, y al deporte, ¿no? Algunos medios en esa complicidad no solo silenciaban, sino que elogiaban a la dictadura, y entonces había una desinformación muy grande en la Argentina sobre lo que ocurría en aquellos años. Es decir, había que ser militante o tener familiares o gente cercana desaparecida o con problemas con la dictadura para enterarse de las cosas que estaban ocurriendo, y no salían en los diarios, ¿no? Como decía Sabina, en el diario no hablaban de ti. Bueno, en el diario no hablaban de lo que pasaba en aquellos años. Recién en el 79 comenzó a decirse algo. ¿Por qué? Porque hay otro acontecimiento deportivo también muy fuerte, que es la conquista del Mundial Juvenil de Japón en el 79, y que coincide la celebración con la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. El 27 de diciembre viajó a San Silvestre, a San Pablo. Yo estaba bañándome y me golpeé a la puerta del baño y me dice chau petiza, o me decía mamita, o me decía petiza, o me decía solterona, y me dice chau petiza, y chau le dije yo, y algo me dijo, no, tenés que besarlo, y me puse una bata y vine corriendo al pasillo y lo abracé. Fue la última vez. Creo que fue para finales de agosto, más o menos. En la estación de Villa España me lo encuentro
Y fue una emoción, digamos, encontrarnos después de mucho tiempo. Aparte, él ya sabía lo que me había sucedido. Yo, bueno, le contaba, digamos, qué estábamos haciendo y nuestras formas de organización y de resistencia, digamos, al régimen tan terrible, ¿no? Y él lo único que me miraba y me decía con palmadas así en el hombro, me decía, cuídate hermanito, cuídate, ¿no? Y en esas palabras cuídate creo que estaba toda la carga de esto, el significado que tenía esa palabra en ese momento, ¿no? Y esa fue la última vez que lo vi a Miguel Sánchez, agosto del 77, él desaparece en enero del 78. En las madrugadas del 8 y 9 de enero, nadie contó cuántos hombres bajaban de los autos, ni contaron sus ametralladoras, sus fusiles y sus pistolas. En 24 horas, 6 vecinos del barrio fueron cargados en los Falcon a los gritos y sin disparar un tiro. 3 vecinos nunca volvieron. Uno de ellos era Miguel Venancio Sánchez, 25 años, maratonista. Vinieron a las 3 de la mañana, pasaron todos con ametralladora y el perro comenzó a ladrar, pero le daban culetazos y sonó el despertador a las 4 más o menos. Mi hermana, como trabajaba en el Fiorito, tenía que venir en el 98. Entonces le dijeron a él que estaba esperando. Y es mi hermana, dice que se va a trabajar. Mientras tanto ya habían tirado toda la biblioteca buscando libros. No encontraron nada, porque los ideales de él lo tenía en su cabeza, sus ideales. Y tiraron todo, su placar sacaron todo, y él había dejado la bandera en la silla y la ropa. Le preguntaron para qué tenía la bandera y él le dijo que era argentino. Cuando pasaron por el costado, mi hermana le dice, déjelo que la bese a mi madre. No, ya vuelve enseguida, le dijeron. Él ya vuelve. Yo volvía de un viaje, no me recuerdo si a Comodoro Rivadavia, a colocar unas butacas ahí en la Universidad del Comahue. Y vuelvo y me dice, lo chuparon a Miguel. Y creo que ese fue el momento en que me fui de Parque Chacabuco, no volví más. Cuando me entero fue realmente terrible. Se nos hacía imposible de que verdaderamente no apareciera nunca. Yo no lo podía creer, Yo decía, no, es imposible. Más porque lo conocíamos a él, que era un pibe de bien, una persona buena, abierta. Yo lo di por muerto y me caminé desde la calle Corrientes, donde estaba a la vuelta del Teatro San Martín, la comisión. Ahí sí, cuando no apareció Miguel, y escuché los testimonios de torturas, de todo lo que pasaron, y sí, ahí recién yo lo di por muerto, pero mi madre se fue pensando, murió en el 92, que Miguel volvía. Había un grupo de colectiveros que había sido detenido ahí, el 6, 7, 8 de enero. Bueno, finalmente después de mucho tiempo lo ubicamos a uno de ellos, que ya no era más colectivero, por supuesto, era taxista, creo. Y él, Manso, dice que, bueno, que sí, que fue detenido el mismo día, el 8 de enero del 78. Junto a él estaba un muchacho que había corrido una maratón, que venía de correr una maratón y que era chileno. Como Manso no lo vio porque estuvo encapuchado, lo poco que pudo hablar con este muchacho que estaba a su lado, digamos, en una de las llamadas cuchetas, ¿no?, donde se los tabicaba y se los ponía a los detenidos, era Miguel, que tenía el acento tucumano y que él, evidentemente, el Manso, imagínense, ¿no?, en una situación de tortura y de ese centro clandestino en el que estaba encapuchado todo el día y en la desesperación de lo que significaba la represión, no podía obviamente deducir que si era exactamente chileno o tucumano. Él se le quedó la imagen de un joven que le había contado que era maratonista y que tenía una tonalidad distinta a la del porteño o a la del bonaerense. Nosotros teníamos como reflejo disperso la historia de Miguel, y de hecho se conocía que había un corredor que había sido secuestrado por la dictadura. A mí me parecía que había que buscar una oportunidad para volver a potenciar esa historia. A Víctor Pochat, un gran periodista, le parecía lo mismo, y salimos a buscarle parte de la historia que no se había expresado mucho, que es el testimonio de su familia. En esos días de enero, Víctor se fue hasta Villa España, Berazategui, y Víctor hizo lo que hacen más que los buenos periodistas, los buena gente. Fue y dijo la verdad, y Elvira se animó a contar una historia que públicamente no contaba hace mucho. Creo que a partir de la historia de Miguel se empezaron a conocer muchas historias de otros deportistas.
Hay un caso muy especial que hay casi una división completa de un club de rugby que desapareció, hay jugadores de tenis, la mayoría no son profesionales y no son amateurs, por eso no están tan reconocidos. Está el caso famoso del arquero Tamburini, que bueno, pudo él escaparse de su centro de detención. Pero creo que hay muchos más desaparecidos deportistas, como deportistas, no como profesionales, sino como deportistas amateurs. Y esto sirvió para que bueno, se puedan conocer más historias de deportistas comprometidos. Y Miguel, bueno, yo creo que en el atletismo para mí es un referente por su lucha y levanto su imagen como imagen del desaparecido, pero en el nombre de él, de los 30.000, porque él es el referente del atletismo, pero no nos podemos olvidar que hubo 30.000 desaparecidos que hoy no están y sí tendríamos que seguir peleando por lo que peleaban ellos. A partir de eso publicamos la nota y a partir de eso entendimos que esa nota era mucho más que una nota y esa nota empezó a girar por la Argentina y por otras partes con mucha potencia y nosotros empezamos a saber más cosas de Miguel. La historia posterior, el surgimiento de la carrera de Miguel en distintas partes y en distintos continentes a esta altura, la historia de su instalación como placa en el CENAR, la historia de su condición de generador de investigación de la historia de otros desaparecidos del deporte, tiene una potencia y una vida propia que yo creo que Miguel reivindicaría y se haría parte aportando todos los datos que pudiera. Para mí, Miguel, si se pudiera resumir, era estas tres cosas. Era un atleta, militante y poeta. Que juntaba esas tres cosas en ese cuerpo y que bueno, cuando corría hacía poesía, cuando hacía poesía corría y en el medio de todo eso la militancia. Es una historia que es cada vez más potente como referencia de la historia de la Argentina, crece, vale la pena, seguirá creciendo y hará su papel en la historia, que es hacer que la memoria permita construir futuros y que los futuros se consoliden a partir de esas memorias. Sigue siendo esto, ¿no? Esta cosa del sacrificio, ¿no? De la persona humilde que cree y que puede construir algo mayor. Miguel nos abrió las puertas a ver esto de que el deporte también tenía sensibilidad, compromiso, militancia, que no era un submarino el deporte. El caso de Miguel sirvió justamente para eso, para que esa sensación de complicidad que había tenido el deporte con los años del horror, saliera de esa etiqueta única que tenía, ¿no? Que también había otras figuras deportivas, otros protagonistas del deporte que no jugaban con la dictadura. Miguel era un atleta argentino muy comprometido con su tiempo, con su historia, con la historia que le tocó vivir. Miguel era un pibe excepcional, además muy inquieto era, no estaba un instante quieto en un lado. Miguel es en este momento la figura que está representando a muchos que realmente no tienen como él la posibilidad de un recuerdo. Es un ser pensante, idealista, tenía ideales nobles y con firmes convicciones.